Hola, buenas noches, soy Arturo Jauregui, los saludo aquí desde Morelia, está lloviendo al fondo por si escuchan un sonido de agua. Y bueno, les presento una parte de mi dashboard. Decidí dividirlo en dos partes para que fuera más conciso y que se pudiera apreciar de mejor manera. Bueno, tenemos aquí el título, Burocracia versus Corrupción, porque mi hipótesis es em, entre más burócratas estén involucrados en algún trámite, más oportunidades se dan para que haya un acto de corrupción. Es decir, si se eliminan procesos o al menos se reducen, es más probable que se reduzca también la corrupción. En cambio, si hay muchas personas involucradas en un solo trámite, lo más probable es que la corrupción se exponencie. Entonces, aquí tenemos trámites corruptos por entidad federativa para mostrar cuál es el estado que tiene más índice de corrupción. Esto nada más es para dar un contexto sobre la corrupción en el país. Y bueno, aquí podemos ver que es Ciudad de México, lógicamente por la cantidad de habitantes, seguido Estado de México. O sea, todo esto es muy lógico por la cantidad de habitantes. Pero acá encontramos un patrón, que esto es para lo que sirve este mapa. Se puede apreciar que centro, Ciudad de México y Estado de México y eso, y norte del país son las regiones más corruptas de México. Si se pueden dar cuenta, al sur prácticamente no hay nada. Y aquí simplemente creo un ranking, las top 6, los top 6 estados más corruptos del país. Eso nos puede ayudar a detectar focos rojos, y sobre todo para los usuarios, que son el gobierno principalmente. Con eso pueden dar una buena idea de qué es lo que tienen que atacar, o al menos qué es lo que tienen que vigilar mucho más. Y bueno, pasando a la segunda etapa del dashboard, que aquí es donde empieza la parte de la hipótesis. Aquí tenemos faltas administrativas por dependencia de gobierno. Las ranqué en orden descendente con ayuda de mi profesor que me sugirió agregar este filtro. Entonces tenemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, es quien tiene más trámites corruptos o sanciones. Perdón, aquí son empleados sancionados por faltas administrativas graves y faltas administrativas no graves. Y bueno, aquí tenemos 197 empleados sancionados. Y pues es la más alta, destaca mucho sobre las demás, o sea, con una diferencia de casi el doble. Pero ahorita vamos a pasar a la siguiente parte que explica un poco este fenómeno. La Policía Federal. Aquí está todo bien, todo claro hasta ahora, todo rankeado. Y aquí decidí poner a las 5 dependencias que tienen más sanciones, que son estas 5 de aquí. Y también se les agregué a un lado la cantidad de empleados que tiene cada una. Entonces podemos ver que aquí el IMSS tiene 431,000 empleados y lógicamente pues es la que tiene más empleados sancionados. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la Secretaría del Trabajo, que tiene 1,250? O sea, ¿cómo es que puede tener tantas sanciones? Aquí está, Secretaría del Trabajo, 104 sanciones. Y entonces es aquí donde pasamos a la tercera etapa. Voy a mover un poco aquí el panel de Zoom, permítanme. Es que me estorba un poco para la explicación ya. Aquí están el porcentaje, que es como una tasa de corrupción, digamos, o sea, son el porcentaje de empleados sancionados por cada dependencia. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 8,3%. O sea, la tasa de corrupción ahí es altísima y no es el primer lugar en actos de corrupción. Entonces, eso es lo que te dice, aquí está Comisión Nacional del Agua, 0,8, y el IMSS, pues o sea, prácticamente nada, o sea, 0,04. Entonces, esto te dice que a más empleados, a más burócratas estén involucrados en un solo trámite, más corrupción hay. Entonces, pues la hipótesis es esa y con esta breve demostración que hice, espero que haya quedado claro a lo que quiero llegar. Y bueno, pues entre más personas hayan involucradas en un trámite, más oportunidades se prestan para que haya corrupción.